Hola niños, ¿cómo están hoy? Yo estoy muy bien. Espero que estén igual de bien ustedes en sus casitas con sus familias. Les habla su profesora Paola nuevamente. Hoy día vamos a trabajar con lenguaje. Y para eso les voy a presentar la ruta de aprendizaje que ustedes ya la conocen muy bien. Vamos a conocer los objetivos de esta clase, vamos a activar todos los conocimientos previos que tengas, voy a presentar los contenidos y la actividad de esta clase y finalmente tú vas a evaluar tu trabajo. ¿Qué vamos a aprender hoy día? Hoy día vamos a reconocer las características físicas y psicológicas de los personajes. Pero para eso primero vamos a recordar qué eran los personajes. Para eso tienes que mirar la portada del libro que te dejo ahí, que es La Caperucita Roja, ¿verdad? Y vamos a recordar cuáles eran los personajes de este cuento. Entonces, los personajes eran todas las personas, o también podían ser animales, que participaban en la historia. Entonces, ¿te acuerdas cuáles eran los personajes de este cuento? Uno de los personajes era la Caperucita Roja, ¿verdad? Otro personaje era el lobo, el que está ahí. Otro personaje era la abuelita. También salía el cazador, ¿verdad? Si recuerdas algún otro personaje del cuento, también los tienes que nombrar. Ahora, ¿tú podrías decirme cómo eran esos personajes? Hay algunos personajes que podemos saber cómo son con solo mirarlos y hay otras características de los personajes que podemos saber cómo son a medida que vamos leyendo el cuento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿me puedes explicar cómo es la Caperucita? Nosotros podemos ver que la Caperucita está vestida de rojo, tiene zapatos puntiagudos, tiene la piel clara, tiene pelo café, es pequeña, ¿verdad? Podemos ver que la Caperucita es así, pero también podemos saber que ya que una vez que leímos el cuento, podemos saber que la Caperucita es astuta, ¿verdad? Porque logra escabullirse del lobo. También podemos saber que la Caperucita es alegre, porque va feliz a ver a su abuela, ¿verdad? En cambio, podemos decir que el lobo es feroz, es malo, es peligroso, pero también con solo mirarlo podemos ver que el lobo es plomo con blanco, tiene los ojos verdes, tiene un hocico largo y dientes afilados y tiene su cuerpo cubierto de pelos, ¿verdad? Entonces solamente con poder ver a los personajes nosotros podemos saber cómo son. Pero una vez que conocemos la historia también podemos saber más cosas de los personajes, ¿verdad? Entonces, ahora que ya recordamos todo eso, podemos comenzar a trabajar. Vamos entonces a conocer las características físicas de los personajes. Las características físicas nos sirven para saber cómo son las cosas, cómo son los animales, las personas, cómo son los lugares. Es decir, cómo se ven por fuera, cómo lucen, ¿ya? Todo lo que nosotros podemos ver a simple vista son las características físicas. Por ejemplo, el conejito que tenemos acá. Podemos decir que una de sus características físicas es que usa anteojos, porque está usando lentes, ¿verdad? Podemos decir que su color de pelaje es gris, ¿verdad? También podemos decir que tiene orejas largas, porque todo eso lo podemos ver, lo podemos mirar, y solamente con mirar a este personaje podemos saber cuáles son sus características físicas, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos y vamos a nombrar algunas características físicas de algunos personajes que te voy a mostrar acá. Por ejemplo, esa niña tiene el pelo café,
tiene su pelo largo y usa una polera rosa, ¿verdad? También podríamos decir que tiene mejillas sonrojadas, porque es lo que nosotros podemos ver a simple vista, ¿verdad? Ese oso, podemos decir que es café, que es peludo y que es grande, ¿verdad? Porque es todo lo que estamos viendo. Podemos decir también que tiene orejas redondas o que tiene garras, porque es lo que nosotros vemos en el oso. Esas flores, podemos decir que son coloridas, que son aromáticas, que son hermosas, porque es lo que nosotros vemos de las flores. También podríamos decir que tienen hojas, podríamos decir que tienen pétalos, que tienen tallo, podríamos decir que algunas son amarillas, otras son rosadas, otras son lilas, porque es lo que vemos a simple vista. Y ahora con ese niño podemos decir que usa lentes, que tiene el pelo rubio, que usa polera morada, ¿verdad? Porque es lo que nosotros vemos a simple vista. También podemos decir que su piel es clara. Ahora, las características psicológicas nos sirven para saber cómo son los sentimientos de las personas y de los animales, de los personajes, es decir, cómo son por dentro. Esto ya no es tan fácil porque tenemos que conocer al personaje, tenemos que saber de qué se trata un poco la historia para poder saber cómo son psicológicamente los personajes, cómo son sus sentimientos, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros vemos a simple vista este personaje de acá, que es un koala, ¿podemos saber cuáles son sus sentimientos? No, ¿verdad? Nosotros podríamos ver sus características físicas, como por ejemplo que tiene orejas, que tiene pelos en su cuerpo, ¿verdad? Porque es lo que vemos, es lo físico. En cambio, sus sentimientos, sus características psicológicas, tendríamos que conocerlo a medida que supiéramos de qué se trata el cuento en el que él está de personaje, ¿verdad? Podríamos a lo mejor pensar quizá que es dormilón o que es o que es tranquilo porque está siempre durmiendo, ¿verdad? Entonces podríamos pensar que está triste o que está cansado, pero eso lo estamos suponiendo porque nosotros no sabemos todavía, ¿verdad? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de características psicológicas. Si nosotros vemos a una abuelita, ¿qué vamos a pensar de esa abuelita? ¿Cuáles serán los sentimientos? ¿Cómo será ella por dentro? Yo creo que es una abuelita divertida, que es cariñosa y que es muy olvidadiza, porque como son abuelitos se le olvidan las cosas, ¿verdad? Ahora Batman. ¿Quién sabe cómo es Batman? Pero no físicamente, porque físicamente es muy musculoso, es grande, ¿verdad? Pero psicológicamente podríamos decir que Batman es valiente, que es muy fuerte y que es silencioso porque siempre está en la noche escabulléndose, ¿verdad? Para que los enemigos no lo vean. Y el perro. ¡Ay, qué difícil poder saber las características psicológicas del perro! Pero yo creo que la mayoría tenemos perritos en la casa, entonces podemos saber que el perrito es leal, siempre va a estar acompañando a su dueño, nunca lo va a dejar solo. Y que es juguetón, sobre todo cuando son cachorritos, ¿verdad? Quieren jugar todo el tiempo. Y que son veloces, porque cuando corren, uy, es difícil pillarlos, ¿verdad? Entonces, antes de nosotros poder ver solamente lo que está enfrente, tenemos que pensar cómo son las personas, los personajes o los animales, cómo son por dentro, cómo son sus sentimientos, ¿ya? Y esas son las características psicológicas. Ahora vamos a jugar a las adivinanzas. Yo te voy a decir diferentes características que pueden ser físicas o pueden ser psicológicas y tú vas a tratar de adivinar de quién estoy hablando. Es amarillo, es caluroso, uff, es brillante y es muy
grande. ¿Qué será? Adivina, buen adivinador. ¿Qué será? El sol, ¿verdad? Muy bien, excelente. Tiene dos pequeños cuernos. Su cuerpo es amarillo. Tiene manchas café. Y su cuello es largo, 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 largo. ¿Qué será? Piensa, 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 ¿qué será? Una jirafa, muy bien, excelente. Continuamos. El regalón. Tiene el cuerpo lleno de pelos. Es muy tiernito. Y tiene garras. ¡Ay! ¿Quién será? Un gatito, muy bien, excelente. Continuamos. Es café y es verde. Tiene hojas. Nos da sombra. Y tiene raíces. ¡Ah! Yo estoy segura que ya adivinaron. Un árbol, excelente. Continuamos. Es pequeñita. Tiene el pelo café. Es muy dormilona. Y es muy tierna. ¿Qué será? ¡Uy! Está difícil. ¿Qué será? ¿Qué será? Es un bebé. Muy bien. Continuamos. Tiene melena. Tiene el pelo amarillo. Es feroz. Y es peligroso. ¡Ah! Adivina, buen adivinador. ¿Qué será? Un león. Muy bien. Excelente. Te felicito. Eres un excelente adivinador, una excelente adivinadora. Hiciste este trabajo maravillosamente bien. Ahora vas a comentar con tu familia todo lo aprendido y finalmente vas a responder la autoevaluación que tú ya conoces. Te quiero mucho y te extraño mucho también. Les dejo allí un montón de personajes para que ustedes puedan seguir identificando las características físicas y psicológicas. También lo pueden hacer con su familia. Pueden jugar a la adivinanza con las familias y empezar a buscar características físicas y psicológicas, por ejemplo, de la mamá. Y el hermano tiene que adivinar de quién estás hablando, ¿verdad? O decirle a la mamá algunas características físicas y psicológicas de tu mascota y tu mamá tiene que adivinar de quién estás hablando, ¿verdad? Así que te dejo todo este mundo de adivinanzas para que sigamos trabajando más adelante. Un besito y espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto. Adiós.